Fenómenos espíritas simulados. El visitante. ¿No se ha probado acaso que fuera del espiritismo era posible producir esos mismos fenómenos? De donde se puede extraer la conclusión de que no tienen ellos el origen que los espíritas les atribuyen. Allan Kardec. Del hecho de que se pueda imitar algo, ¿se sigue que ese algo no exista? ¿Qué opinaríais vos de la lógica de alguien que pretendiera que, porque se hace vino de champán con agua de Cels, todo el vino de champán existente no es sino agua de Cels? Es privilegio de todo cuanto alcanza notoriedad el provocar imitaciones. Algunos prestidigitadores pensaron que el nombre espiritismo, a causa de su popularidad y de las controversias que suscitaba, podía ser explotable, y para atraer a la multitud simularon de un modo más o menos grosero algunos fenómenos mediúmnicos, así como antes habían hecho lo propio con la clarividencia sonambúlica. Entonces todos los burlones aplaudieron, exclamando: «Ved aquí lo que es el espiritismo», cuando surgió la ingeniosa producción de espectros o apariciones en escena. ¿No proclamaron por doquier que era ese el golpe de gracia para tales fenómenos? Antes de pronunciar un veredicto tan categórico, tendrían que haber pensado que las afirmaciones de un escamoteador no son palabras del Evangelio, y asegurarse de que había una real identidad entre la imitación y la cosa imitada. No existe nadie que adquiera un brillante antes de certificarse de que no se trata de un strass. Un estudio medianamente serio los hubiera convencido de que los fenómenos espíritas se presentan en condiciones del todo diferentes. Se hubieran enterado, además, de que los espíritas no se ocupan ni del hacer aparecer fantasmas ni de decir la buenaventura. Solo la malevolencia y una evidente mala fe han podido identificar al espiritismo con la magia y la brujería, puesto que aquel que repudia el objetivo, las prácticas, las fórmulas y las palabras místicas de estas últimas. Hay incluso quienes no vacilan en comparar las reuniones espíritas con las juntas nocturnas del Sabbat, donde se aguarda la hora fatal de la medianoche para hacer aparecer a los fantasmas. Un espiritista, amigo mío, se hallaba cierto día, durante una representación del Macbeth, al lado de un periodista a quien no conocía. Cuando llegó la escena de las brujas, mi amigo escuchó decir a su vecino de butaca: «Vaya, asistiremos a una sesión de espiritismo. Es justamente lo que me faltaba para mi próximo artículo. Ahora sabré cómo ocurren las cosas. Si hubiera aquí uno de esos locos, le preguntaría si se reconoce en escena». «Soy uno de esos locos», le replicó el espiritista, «y puedo aseguraros que no me reconozco allí de ningún modo, porque aunque haya asistido a centenares de reuniones espíritas, no he visto nunca nada semejante a esto. Si habéis venido aquí a informaros acerca del asunto para vuestro artículo, este no se destacará por su veracidad. Pues bien, muchos críticos no tienen base más seria que esa. ¿Quién se pone en ridículo sino los que precipitan con tanto atolondramiento? En cuanto al espiritismo, muy al contrario de sufrir menoscabo su crédito, se ha acrecentado a causa de la resonancia que alcanzaron todos esos procedimientos, enderezados a llamar la atención de una multitud de personas que no habían oído hablar nada del asunto y lo que han estudiado, aumentando así el número de adeptos, porque se reconoció que en vez de una broma se trataba de algo serio. Impotencia de los detractores. El visitante. Convengo en que entre los detractores del espiritismo haya personas inconsecuentes, como esa de que acabáis de hablar, pero al lado de ellas ¿no existen hombres de verdadero mérito y cuya opinión tiene cierto peso? Allan Kardec. No lo niego en modo alguno. A esto os responderé que el espiritismo cuenta igualmente entre sus filas con buen número de hombres de un mérito no menos auténtico. Digo más, la inmensa mayoría de los espíritas son personas inteligentes y estudiosas.
Solo la mala fe es capaz de afirmar que reclute adeptos de entre las mujeres comunes y los individuos ignorantes. Un hecho decisivo responde por los demás a esa objeción que, a pesar de su sabiduría o de posición oficial, ningún hombre ha logrado paralizar la marcha del espiritismo. Sin embargo, no hay uno solo, desde el más insignificante folletinista, que no se haya jactado de asestarle el golpe mortal. Y si todos ellos, sin exceptuar a ninguno, han ayudado sin quererlo a su divulgación. Ahora bien, una idea que resiste a tantos esfuerzos contrarios, que avanza sin vacilar a través de la lluvia de dardos que le arrojan, ¿no está con ello comprobado su fuerza y profundidad de sus raíces? ¿No merece tal fenómeno que fingen su atención en él los pensadores serios? Por eso, más de uno se dice hoy que debe de haber algo en el espiritismo, que quizás constituya uno de esos grandes e irresistibles movimientos que de tiempo en tiempo conmueven a las sociedades para transformarlas. Así ha ocurrido siempre con todas las ideas nuevas destinadas a revolucionar el mundo. Encuentran obstáculos porque tienen que luchar contra los intereses creados, los prejuicios y abusos que vienen a derribar. Pero como están los designios de Dios que ellas surjan para dar cumplimiento a la ley del progreso de la humanidad, cuando ha llegado la hora nada puede detenerlas, y esa es la prueba de que son la expresión de la verdad. Tal impotencia de los adversarios del espiritismo demuestra, en primer término, según dije, la falta de razones valederas, porque las que le oponen no llegan a convencer. Pero se debe también a otro motivo, que desbarata todas sus maquinaciones. Se asombran de la invasión de la doctrina, pese a cuanto hacen por detenerla. Ninguno se explica a qué se debe esto, porque buscan la causa donde no está. Unos lo atribuyen al gran poder del diablo, el cual se mostraría así más fuerte que ellos y hasta más poderoso que Dios. Otros, en cambio, lo achacan al incremento de la demencia humana. El error de todos ellos estriba en creer que el espiritismo tiene una fuente única y que se basa en la opinión de un solo hombre. De ahí su idea de que si desacredita la opinión de ese hombre, harán lo propio con el espiritismo. Tratan de localizar en la tierra el origen de la doctrina, cuando en realidad se encuentra en el espacio. No está en un solo punto, sino en todas partes, por cuanto los espíritus manifiestan donde quiera, en la totalidad de los países y en los palacios tanto como en las chozas. Así pues, la verdadera causa de la impotencia de los detractores radica en la naturaleza misma del espiritismo, el que no recibe su impulso de uno solo, sino permite a cada cual obtener directamente comunicaciones de los espíritus y asegurarse de este modo respecto a la realidad de los hechos. ¿Cómo persuadir a millones de individuos de que todo eso no es sino impostura, charlatanismo, prestidigitación y juego de manos, cuando ellos mismos obtienen tales resultados sin ayuda de nadie? ¿Acaso les harán creer que son sus propios cómplices al practicar el charlatanismo y el escamoteo solo para sí mismos? Esa universalidad de las manifestaciones de los espíritus, quienes acuden a todos los rincones del mundo para desmentir a los detractores y confirmar los principios de la doctrina, constituye una fuerza que excede la capacidad de comprender de aquellos que no conocen el mundo invisible, del mismo modo que los que ignoran las leyes que rigen a la electricidad son incapaces de comprender por qué un despacho telegráfico se transmite con tanta rapidez. Contra esa fuerza vienen a estrellarse todas las negaciones, porque es exactamente lo mismo que si dijera que el sol no existe a los que están recibiendo sus rayos. Prescindiendo de las cualidades de la doctrina, que satisface más que aquellas otras que se le oponen, ahí está la causa de los fracasos que experimentan quienes tratan de paralizar su marcha. Para obtener buen éxito deberían hallar la forma de impedir que los espíritus sigan manifestándose. He aquí por qué los espiritistas les preocupan tan poco tales maquinaciones. Cuentan con la experiencia y la autoridad de los hechos. Lo maravilloso y lo sobrenatural.
El visitante. Evidentemente, el espiritismo tiende a hacer revivir las creencias fundadas en lo maravilloso y lo sobrenatural. Ahora bien, en nuestro siglo de positivismo esto se me ocurre difícil, porque equivale a conceder crédito a las supersticiones y errores populares, a los que la razón hace justicia. Allan Kardec. Una idea es supersticiosa solo por ser falsa. Cesa de serlo desde el momento en que se reconoce como verdadera. La cuestión reside en saber si hay o no manifestaciones de espíritus. Ahora bien, no podéis tildar a algo de superstición en tanto no hayáis probado que no existe. Alegaréis, mi razón se rehúsa a ello. Pero todos los que creen en esto y que no son tontos invocan también su razón, además de los hechos. ¿Cuál de las dos razones es la que vale? En esto, el juez supremo es el porvenir, como lo ha sido en todas las cuestiones científicas e industriales calificadas de absurdas e imposibles en sus comienzos. Vos juzgáis a priori, según vuestra opinión. Nosotros solo juzgamos después de haber visto y observado durante mucho tiempo, y agregamos que el espiritismo esclarecido, como lo está hoy, tiende, por el contrario, a destruir las ideas supersticiosas, pues muestra lo que hay de verdadero o de falso en las creencias populares, y todo lo absurdo que la ignorancia y los prejuicios han puesto en ellas. En lo que a mí me toca, llego más lejos, porque afirmo que es precisamente el positivismo de este siglo lo que hace que se adopte el espiritismo, y a él se debe en parte su rápida difusión y no, como pretenden algunos, a un recrudecimiento de la afición a lo maravilloso y lo sobrenatural. Lo sobrenatural desaparece ante la antorcha de la ciencia, de la filosofía y de la razón, no de otro modo que como los dioses del paganismo se desvanecieron frente a la luz del cristianismo. Sobrenatural es aquello que está fuera de las leyes de la naturaleza. El positivismo no admite nada fuera de esas leyes. Pero, ¿acaso las conoce todas? En cualquier época, los fenómenos cuya causa se ignoraba eran conceptuados sobrenaturales. Cada nueva ley que la ciencia descubría hacía retroceder las fronteras de lo sobrenatural. Pues bien, el espiritismo viene a revelar una ley nueva, según la cual el diálogo con el espíritu de un difunto se basa en un principio tan natural como el de la electricidad, que permite establecer comunicación entre dos individuos separados por 500 leguas de distancia. Y lo propio sucede con todos los demás fenómenos espíritas. En lo que concierne, el espiritismo no admite ningún efecto maravilloso, esto es, que esté fuera de las leyes de la naturaleza. No obra milagros ni prodigios, pero explica en virtud de una ley ciertos efectos considerados hasta hoy milagros y prodigios, y por eso mismo demuestra su posibilidad. Ensancha de esta manera el dominio de la ciencia, y en tal sentido constituye él mismo una ciencia. Mas, como el descubrimiento de esa nueva ley trae consigo consecuencias morales, la codificación de tales consecuencias hace de él, al propio tiempo, una doctrina filosófica. Desde este último punto de vista responde a las aspiraciones humanas en cuanto al porvenir, sobre bases positivas y racionales. De ahí que se adecúa al espíritu positivista del siglo. Es lo que comprenderéis cuando os hayáis tomado el trabajo de estudiarlo.